Ya, estamos listos, bueno, Presidenta. Ahora sí. ¿Listo? Ok. Entonces, le ruego a los colegas, invitados, senadores, ¿cierto? Además, que se pongan de pie porque en nombre de Dios y de la patria damos inicio a esta sesión. Con mucho gusto saludar, ¿cierto?, en esta sesión que corresponde el miércoles 14 de junio a quienes son integrantes permanentes de la comisión, senador Walker, senador Saavedra, a senador Bianchi, también senadora Paulina Núñez, que se encuentran presentes, además de los invitados y de nuestra secretaría. Nos corresponde, como primer punto de la tabla, saludar a distancia vía Zoom al subsecretario del Interior, don Manuel Monsalve, quien a solicitud del senador Saavedra y del resto de los integrantes de la comisión, le hemos pedido poder estar presente en esta comisión y en esta sesión a fin de que nos pudiera entregar información relativa a las pensiones, ¿cierto?, de los mineros del carbón y de los trabajadores portuarios de Coquimbo, Valparaíso y también de la región del Biobío. Entendemos que ahí hay una situación de la cual quisiéramos tener referencias, un actualizado, y para los efectos que quiero agradecer al equipo de la Subsecretaría del Interior y particularmente al subsecretario don Manuel Monsalve, que se encuentra, ya decíamos, vía Zoom, que nos pudiera entonces informar. Y para ello es que le ofrezco de inmediato la palabra y le agradezco la espera porque él ha estado desde las 12 también esperando, pero ya que lo tenemos, le ofrezco de inmediato entonces la palabra. Bienvenido, subsecretario. Le saludamos y, por supuesto, le otorgamos el micrófono. Sí, muchas gracias, presidente. Saludar a todos los senadores y senadoras que integran la Comisión de Trabajo del Senado, también al equipo de la Secretaría. Un gusto de saludarlo y no voy a hacer presentación, voy a tratar de poder, respecto a los dos temas que usted ha planteado, entregar los mayores elementos de juicio a la Comisión y poder posteriormente indicar el escenario actual. Como ustedes saben, la facultad de entregar pensiones de gracia radica en el presidente de la República por una ley en particular, que es la ley 18.056. Actualmente el gobierno de Chile a enero de este año paga 18.670 pensiones de gracia a enero de este año, que son de diverso origen y acumuladas, por supuesto, a través de varias décadas de personas que distintos presidentes de la República han considerado necesario entregarle este beneficio, que es la pensión de gracia. Normalmente la postulación a las pensiones de gracia se hace a través del Ministerio del Interior y particularmente a través del Departamento de Acción Social de la Subsecretaría del Interior, y quien evalúa los antecedentes sociales define finalmente si es que se decide entregar la pensión de gracia, y una vez que se toma la decisión de entregar la pensión de gracia se firma un decreto que va al Ministerio de Hacienda, particularmente a la DIPRES, que finalmente entrega el visto bueno para proceder posteriormente al pago. Quiero poder dar a conocer ese proceso. Respecto a los mineros o denominados ex mineros del carbón, quiero decir que entre el año 2008 y 2009, en el primer gobierno de la presidenta Bachelet intuyó llegar a un acuerdo con lo que se denominó ex mineros de la cuenca del carbón, que eran mineros que trabajaban en los yacimientos estatales de carbón con el objeto de que aquellos que no habían sido beneficiados con puentes de protección social al cierre de las minas pudieran ser protegidos a través de este instrumento que son las pensiones de gracia. Se fijaron requisitos que siempre estuvieron presentes en la partida de Tesoro Público de la Ley de Presupuesto desde el año 2009 hasta el año 2022. Siempre hubo una glosa que estableció los requisitos por los cuales los ex mineros de la cuenca del carbón podían postular y acceder a las pensiones de gracia. El año 2023, o en la discusión de la Ley de Presupuesto del 2022 al 2023, en el trámite, si mal no recuerdo, en el Senado, se eliminó la glosa que había estado presente desde el año 2009, que es el que regulaba los requisitos de postulación. Por tanto, hoy día en la Ley de Presupuesto del año 2023 no existe ninguna glosa que haga mención a las pensiones de gracia de ex mineros del carbón. En el marco de esa glosa que estuvo presente en la Ley de Presupuesto entre el año 2009 y el año 2022, se entregaron pensiones de gracia a 6.300 ex mineros del carbón. En un principio, en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, esta pensión
estaba destinada a exmineros, pisquineros, chinchorreras, trabajadores contratistas de los yacimientos estatales que tuvieran entre 45 y 65 años, por tanto era un beneficio que se extinguía cuando la persona cumplía los 65 años. O sea, la persona recibía la pensión de gracia, pero cuando cumplía los 65 años perdía el beneficio. En ese periodo, quiero insistir, por tanto se entregaron 6.300 pensiones a personas que cumplían diversos requisitos, entre ellos tener entre 49 y 65 años de edad. ¿Cuál es el escenario actual? El escenario actual que en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet instruye que el beneficio se mantenga después de los 65 años y por tanto sea un beneficio de por vida. Es más conocido como que la pensión sea de carácter vitalicio. Esa fue la instrucción del gobierno y por tanto esta pensión que era hasta los 65 años quiere un carácter vitalicio. ¿Cuál es el escenario actual? Entonces, presidente, a través suyo a los senadores y senadoras, que tenemos entregadas 6.300 pensiones a exmineros del carbón. De esos 6.300, 500 en estos años cumplieron 65 años, perdieron las pensiones que tenían a los 65 años y producto de la decisión que se tomó en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, se le extendió el beneficio de por vida. O sea, hay 1.500 exmineros que ya tienen una pensión de por vida. Yo diría que desde esa perspectiva ellos tienen el problema resuelto. ¿Ah? Quiero hacer mención para tampoco ser sesgado que este es un compromiso en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, pero que el presidente Piñera mantuvo sus dos compromisos. Por lo tanto, también este compromiso fue, por decirlo así, adquirido en el primer gobierno de la presidenta Bachelet y se mantuvo durante el primer y segundo gobierno del presidente Piñera y durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. 1.500 de esos 6.300 ya tienen pensión vitalicia. Hay 800 exmineros que cumplieron los 65 años, perdieron su pensión y no se le ha repuesto el beneficio de carácter vitalicio. Y es uno de los grandes reclamos de los exmineros que se cumpla el compromiso de que este beneficio sea vitalicio. Hay 800 personas que perdieron este beneficio a los 65 años y no lo han recuperado y reclaman que se cumpla el compromiso de que el beneficio sea vitalicio. Y hay 4.000 personas, exmineros del carbón, que están recibiendo su pensión de gracia, pero que todavía no cumplen los 65 años, pero que lo van a cumplir en los años que vienen, siendo el último año donde hay personas que cumplen 65 años el año 2038. Este es el primer escenario que tenemos y quiero contar por qué se ha transformado en un problema, o porque entiendo el senador Saavedra, a través suyo, presidenta, nos ha pedido concluir. Porque desde el año 2022 a la fecha se dejaron de entregar pensiones a exmineros del carbón. No se han entregado beneficios salvo unos que quedaron comprometidos con viudas. ¿Y por qué no se han entregado beneficios? Y aquí después voy a referirme a lo de los portuarios. Porque el presupuesto con el que se pagan las pensiones de gracia está radicado en el Tesoro Público. Hasta el año 2022, la partida de Tesoro Público tenía un presupuesto de 73.000 millones. En la discusión presupuestaria para el año 2023, el Ministerio de Hacienda normalizó, o más bien sinceró el gasto real, porque eran 73.000 millones, pero se gastaban más de 80.000. El Ministerio de Hacienda sinceró el gasto real y, por lo tanto, en el presupuesto del año 2023, la partida de Tesoro Público subió de 73.000 a 88.171 millones. Que fue finalmente lo que Hacienda estimó que era el gasto real en materia de la partida de Tesoro Público para pensiones de gracia. ¿Cuál es el problema que tenemos? Es que en enero, el gasto de pensiones de gracia en enero del año 2023 es de 7.326 millones de pesos. Si uno lo proyecta para el año 2023 completo, considerando el reajuste que van a tener las pensiones de gracia que están vinculadas al salario mínimo, el gasto proyectado para la partida de Tesoro Público sin agregar ninguna pensión, solo con las que se estaban pagando a partir de enero, el gasto estimado de 96.000 millones. Como ustedes verán, se produce un déficit superior a los 8.000 millones en la partida de Tesoro Público para el pago de pensiones de gracia. Producto de esta brecha, el Ministerio de Hacienda dejó de firmar los
decretos. Por lo tanto, las pensiones de grasa que están autorizadas se fueron de Interior al Ministerio de Hacienda, a la Dirección de Presupuesto, y no han salido de la Dirección de Presupuesto el año 2022 porque la Dirección de Presupuesto estima que no hay recursos para pagarlo y nosotros no podemos seguir cumpliendo el compromiso de la extensión de las pensiones para los mineros por sobre los 65 años porque no tenemos autorización presupuestaria para hacerlo. Ese es lo que origina el problema que entiendo nos pide explicar el senador Gastón Saavedra. En segundo lugar, respecto a los trabajadores portuarios, el año 2012, en el periodo del primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, el gobierno del presidente Sebastián Piñera llega a un acuerdo con los portuarios, con los trabajadores portuarios, para entregarle pensiones de grasa. Y se acuerda en ese momento, se cierra un acuerdo entre el gobierno y 3 gremios de trabajadores portuarios. Unos que están agrupados en la Unión Portuaria, otros que están agrupados en Contraporchi y un tercer grupo que está agrupado en los sindicatos de estibadores. Y por tanto el gobierno del presidente Piñera firma un acuerdo con ellos y compromete la entrega de 390 pensiones por año a trabajadores portuarios. Compromiso que se ha cumplido todos los años por todos los gobiernos de esa fecha hasta ahora. Cuando el gobierno asumió el año 2022, como el compromiso que tenían con el gobierno, el segundo gobierno del presidente Piñera terminaba el año 2022, los trabajadores portuarios iniciaron movilizaciones e iniciaron un proceso de negociación con el gobierno que se cerró en un acuerdo y el gobierno acordó con los portuarios respetar este compromiso y por tanto mantener el compromiso de los gobiernos anteriores de entregar 390 pensiones por año a trabajadores portuarios y en segundo lugar acordamos subir el monto de lo que se le entregaba, que fue un aumento de 2 a 2,1 ingresos mínimos mensuales como monto de pensión. Por lo tanto, respecto a este compromiso, cuando esa negociación se hizo, se incorporó a la DIPRES, por lo tanto la DIPRES entiende que este compromiso tiene que financiarlo, por lo tanto yo diría que este compromiso no tiene problemas de financiamiento, o sea, excede el marco presupuestario, pero la Dirección de Presupuesto asume que ellos participaron del acuerdo y que por tanto estas pensiones, que son las que están destinadas a portuarios, tienen autorización presupuestaria. Las que no tienen autorización presupuestaria, por lo tanto, son las destinadas a los ex mineros del carbón. Producto de la citación de la comisión presidenta, el día lunes yo me reuní personalmente con la directora de presupuesto con el objeto de buscar un mecanismo de acuerdo y de respuesta a la petición que había hecho la Comisión de Trabajo del Senado, entendiendo que hoy día nos iban a pedir una respuesta, y hemos acordado una solución provisoria. Me explico. La Dirección de Presupuesto nos ha pedido realizar una reasignación presupuestaria al interior del Ministerio del Interior y por tanto nosotros vamos a proceder a solicitar esa reasignación presupuestaria y tenemos que enviarle un oficio durante esta semana a la Dirección de Presupuesto para pedir que nos rebaje del presupuesto del Ministerio del Interior una rebaja de entre 1.500 y 1.600 millones de pesos, que por lo tanto la DIPRES rebajaría del presupuesto del Ministerio del Interior y lo trasladaría a la partida de Tesoro Público. ¿Resolvería este acuerdo con la Dirección de Presupuesto? Resolvería 2 cosas: que la DIPRES le diera curso a los decretos del año 2022 que están parados en la DIPRES sin firma. A partir de este acuerdo y de esta solicitud de reasignación, la Dirección de Presupuesto firmaría esos decretos, que son 260, de los cuales 120 y tantos están vinculados a ex mineros del carbón, lo que permitiría liberar los decretos de ex mineros del carbón que están parados en Hacienda desde el año 2022 y además nos permitiría entregar durante el transcurso del año 2023 300 pensiones a ex mineros del carbón para cumplir el compromiso con aquellos que perdieron la pensión y se le ha renovado el beneficio de manera vitalicia. Eso es una solución provisoria que no resuelve todo el problema, porque vuelvo a recordar, el problema afecta a 800 ex mineros que tienen más de 65 años, que están esperando recuperar el beneficio. Este acuerdo permitiría recuperarlo a 300 durante el año 2023, permitiría
pagarle a los que están pendientes del año 2022, pero quedaría una discusión pendiente, Presidenta, en el cual necesariamente tiene que participar Hacienda, que es cuál es la política que se va a seguir para el año 2024 en adelante, que tiene que ver fundamentalmente con si es que llegamos a un acuerdo en el marco de la partida de Tesoro Público para tener recursos que permitan cumplir a partir del año 2024 con el compromiso con los ex mineros del carbón. Es lo que puedo informar, Presidenta, y por supuesto estamos abiertos a la consulta. Me acompaña Sandra Guerra del Departamento de Acción Social y mi equipo legislativo. Y estamos disponibles a las preguntas que se nos realicen. Muy bien, muchísimas gracias, subsecretario, por su exposición. Me permito, cierto, también saludar a su equipo y entre ellas a Sandra, pero por cierto nos deja con la incertidumbre que es el cuestionamiento que usted hace al final. ¿Qué va a ocurrir el 2024 y los años sucesivos? Porque entendemos que hay compromisos de Estado en relación a un universo de personas, trabajadores que fueron no solo un puntal muy importante para el desarrollo económico de la región, sino que también del país en su momento. Y que dado estos acuerdos, ¿cierto?, tanto de la presidenta Bachelet y luego el presidente Piñera, se vienen a asumir, ¿cierto?, de una manera más permanente. Entonces, mi primera pregunta va enfocada en que si están mirando alguna posibilidad de solución para ese remanente no cubierto con esta solución que hoy día nos expone. Y lo segundo, ¿cuál es el tiempo de tardanza? Porque entendemos el 2022 al 2023 que están retenidos, digo, comillas, la DIPRES, ¿cierto? La resolución de estos exmineros que hoy día están, ¿cierto?, expectantes de esa resolución. Es decir, ¿cuánto tiempo se ha mantenido esos documentos, más bien esas solicitudes, ¿cierto?, en la IPRE? Porque a propósito, y quiero contarle a los colegas que teníamos invitada justamente a la directora de presupuesto y por lo que me indica Pilar, nuestra secretaria abogada, hay una excusa que ha llegado a propósito de su ausencia. Digamos, ella ha señalado, dice que debido a compromisos impostergables adquiridos con mucha antelación, no va a poder estar presente. Entonces, desde el lado de ustedes también es interesante saber el tema de los tiempos. Para nosotros, obviamente, oficiar o bien tomar otras resoluciones en el seno de esta comisión. Dicho esto, me permito, por supuesto, ofrecer la palabra a los senadores. Senador Saavedra, luego senador Walker. Senador Saavedra, tiene la palabra. Muchas gracias. Gracias, subsecretario Manuel Monsalve, por explicarnos clara y nítidamente el proceso que ha vivido la asignación o el cumplimiento de entrega de pensiones que permitieron vivir a los mineros una vez cerradas las minas del carbón de Enacari y de Schwager. Enacari entendiendo que no es solo Lota, sino que todos los minerales que estaban en la provincia de Arauco y que pertenecían a esta empresa. Pero voy a la pregunta específica. Hay 800 mineros que cumplieron los 65 años y que no se les ha cumplido aquel compromiso del segundo gobierno de la presidenta Bachelet de transformar estas pensiones en vitalicias. Usted dice que el acuerdo que tendrían o el compromiso con presupuesto es que utilizarían el presupuesto del Ministerio del Interior o de la subsecretaría, necesitaría que me lo especificara eso, para poder hacer cumplir este acuerdo y cumplirle a 800 mineros que están esperando que se les pague estas pensiones de carácter vitalicia porque cumplieron 65 años y están sin ingresos o tienen menores ingresos. Y respecto del futuro, evidentemente, si hay asignación presupuestaria pero no hay glosa, quedamos donde mismo. Entonces, lo que vamos a tener que es hacer un acuerdo entre el Parlamento, el Senado, esta comisión, para que efectivamente el próximo presupuesto, ahora se está discutiendo, traiga esta glosa con los montos que se han asignado, entendiendo que hay un compromiso que el Estado contrajo cuando se cerraron las minas de carbón y que por lo tanto tenemos que mantenerlo en el tiempo hasta que se extinga este beneficio. Bien, y lo mismo vale para los portuarios, quiero decir. Gracias, senador Saavedra. Senador Matías Walker.
Muchas gracias, Presidenta. Saludar al subsecretario del Interior, con quien yo había tenido la posibilidad de conversar antes, respecto de los casos pendientes de pensiones de gracia de los trabajadores portuarios de Coquimbo, que están pendientes, la mayoría de ellos que son estibadores, movilizadores, trabajadores eventuales portuarios. Efectivamente, tengo en mis manos el acuerdo del 19 de diciembre del año 2012 entre el gobierno de Chile, representado en ese entonces por la ex ministra del Trabajo, Evelyn Matei, y dirigentes portuarios de diversos puertos del país. Esa es la fuente de la cual emanan esta obligación de pago de pensiones de gracia. Ahí están los requisitos, no quiero reiterarlo, todos lo saben, en cuanto a la edad, en cuanto al número de turnos, en cuanto a los años de servicio. Siempre había una dificultad por los registros históricos de la Directemar respecto a la forma de acreditar la antigüedad, porque hoy día todo el sistema informático y antes los sistemas de turnos en los puertos, lo sabe muy bien el senador Saavedra, no eran digitales como es hoy día. Eran a mano y se perdían las planillas de lo que era en Porchi en ese momento, la Directemar. Entonces ha sido difícil poder acreditar el número de turnos. Entonces tengo en mis manos, no quiero abusar del tiempo y sé que tenemos varios temas en tabla y muchos invitados, pero yo le traía un oficio, subsecretario, con el detalle de los casos que tenemos pendientes en Coquimbo, que me permito entregárselo a la Secretaría para que se envíen formalmente, si le parece bien, a la señora Presidenta, a nombre de toda la Comisión. Acá específicamente hay 18 trabajadores, casos de trabajadores pendientes de pensiones de gracia, de acuerdo a este convenio del 19 de diciembre del 2012. Hay 18 casos de trabajadores eventuales de Coquimbo, al cual me permito sumar también 13 casos que me los envió Comach, que ahí hay trabajadores tanto de Coquimbo como también de Valparaíso, del puerto de Valparaíso. Hay un sentimiento que tienen los trabajadores eventuales del puerto Coquimbo y también de Valparaíso. Ellos siempre cuando hacen movilizaciones son movilizaciones pacíficas. Siempre han privilegiado el diálogo en sus relaciones con la autoridad y también con las empresas concesionarias. Y ellos sienten que por meter poco ruido y por emplear medios pacíficos muchas veces han sido postergados en las soluciones. Es un sentimiento que ellos tienen y que me pidieron transmitir, y lo hago en esta comisión. Qué bueno escuchar del subsecretario que existe la autorización presupuestaria, que este es un proceso evolutivo, que hay disposición a revisarlo, y por eso también un oficio similar está dirigido a la directora de presupuesto, que también había sido invitado a esta sesión. Ambos oficios me permito remitirlos por medio de la Secretaría de la Comisión en este momento. Muchas gracias, señora secretaria, muchas gracias, señora presidenta. Muy bien, quedará entonces en manos de la Secretaría a fin de que al final de estas exposiciones y consultas generaremos algunos acuerdos para que se tengan a la vista y los pueden ustedes también sumar alguna otra propuesta. Senador Moreira, tiene usted la palabra. Solamente un par de comentarios. Yo quiero reconocer en esto al senador Walker, pero especialmente al senador Saavedra, que él desde que el día que llegó a este Senado se comenzó a preocupar de este tema, y era como una preocupación de él. Y yo creo que las cosas hay que decirlas, pues aquí se trata de un compromiso, los compromisos hay que cumplirlos, y por mucho que estemos divididos a veces en cosas ideológicas, nosotros en estas cosas vamos a estar unidos. Si hay acuerdos, los acuerdos siempre se tienen que cumplir, así que vemos los buenos oficios del señor subsecretario, una persona con la cual nosotros podemos dialogar, conversar, y yo quisiera preguntarle, no sé si estoy equivocado, ¿usted está al lado de la señora Sandra Guerra? Así es. Sí, está ahí. Ya, Sí, yo está ahí, quiero senador. decirle, señor subsecretario, que quiero agradecerle
la buena disposición suya y de la señora Sandra Guerra, porque ayer me comunicó algunos antecedentes que yo había pedido y le había pedido a usted, así que le agradezco mucho su gestión. Muy bien, gracias, senador. No sé si el senador Galilea, senador Bianchi, ¿no? Bueno, le ofrecemos entonces la palabra, subsecretario, para que nos pueda exponer algunos de los planteamientos que se han hecho. Tiene la palabra. Gracias, presidenta, perdón, y a través suyo al senador Moreira, decirle que el 9 de julio yo estoy de cumpleaños y el 5 de diciembre está de cumpleaños Sandra Guerra, para que lo tenga en consideración. Para que lo anote. ¿Ah? Lo voy a tener en consideración, permiso, presidenta, además que si es ella vendría siendo Sagitario. Bueno, usted el sabe tema cómo son los astrológico lo vemos en otra sesión. Por favor, senador, subsecretario. Sí, presidenta, vamos a tomar contacto, presidenta, con el senador Walker, con el objeto de poder tener los antecedentes de los trabajadores portuarios del puerto Coquimbo. Sí, lo siguiente, hay autorización presupuestaria, los acuerdos, nosotros firmamos un acuerdo con los sindicatos portuarios a fines del año 2022. Los acuerdos se firmaron con 3 agrupaciones, que la Unión Portuaria, Contraporchi y Estibadores. Al 31 de mayo de este año, estas organizaciones tenían el plazo para ingresar las carpetas de los trabajadores que iban a postular a el beneficio de pensiones de gracia, y por lo tanto tenemos que contrapartear la información que tiene el senador con la información o las postulaciones que las agrupaciones nos hicieron llegar el 31 de mayo. Dicho eso, presidente, y respecto al primer punto, usted tiene razón, y el senador Saavedra también, en términos que tenemos resuelto con el acuerdo que hemos llegado con la DIPRES, la situación de pensiones de mineros pendientes del año 2022, que tienen decretos firmados, pero que están en la dirección de presupuesto. Y tenemos resuelto entregar 300 pensiones durante el año 2023 a mayores de 65 años, que son parte de los 800 que están esperando. No tenemos acuerdo hasta ahora en materia de presupuestaria para resolver nada más adicional a aquello. Eso requiere necesariamente, y entiendo que el gobierno es uno solo, por lo tanto asumo la responsabilidad completa. Eso requiere de conversaciones que no hemos logrado cerrar aún con el Ministerio de Hacienda, y que son conversaciones que deberían buscar ese acuerdo. Así que espero que en el futuro cercano nos puedan citar con el objeto que podamos proponerle o decirle finalmente cuál va a ser la vía por la cual el gobierno va a abordar la situación que no se resuelve con la reasignación presupuestaria de ahora. Decir sí que es muy importante la discusión de la ley de presupuesto. En el caso de la ley de presupuesto hubo 2 modificaciones bien importantes entre el 2022 y el 2023. Una es que el 2022 había glosa que regulaba la entrega de pensiones de gracia a mineros del carbón, y el año 2023 no hay glosa que regule la entrega de pensiones de gracia a los mineros del carbón. Lo digo porque es una discusión que se da en el Parlamento y que es importante tenerla presente. La segunda modificación que se produjo también en la discusión de la ley de presupuesto que el Congreso aprobó es que hasta el año 2022 el Ministerio del Interior firmaba los procesos de pensiones de gracia, se iban a la firma de Hacienda, pero no requerían, por decirlo así, la autorización de Hacienda y de la DIPRES en particular. En la ley de presupuesto se fijó una nueva regla que está escrita en la ley de presupuesto, que hace que las pensiones de gracia que firma el subsecretario del Interior tienen, antes de que sean firmadas por el ministro de Hacienda, tienen que tener el visto bueno o la autorización de la dirección de presupuesto. Esa norma no estaba en la ley de presupuesto previa, y por tanto hoy día la dirección de presupuesto tiene la facultad de no necesariamente autorizar los decretos que se firman en la subsecretaría, sino que tiene que revisarlos presupuestariamente. Y son 2 modificaciones que quedaron, por supuesto, en la ley de presupuesto. Creo que nuestra voluntad, senador Saavedra, la voluntad del gobierno es buscar un acuerdo, porque si bien transitoriamente lo vamos a resolver con una reasignación presupuestaria
del Ministerio del Interior, lo que ya hemos informado, el pago de pensiones de gracia no se hace ni debe hacerse con recursos del Ministerio del Interior, tiene que hacerse con la partida de Tesoro Público y por tanto hay que resolver la brecha presupuestaria que tiene la partida y eso necesariamente requiere un acuerdo con el Ministerio de Hacienda que, vuelvo a insistir, no se ha construido hasta ahora y esperamos construirlo y poder informar posteriormente a la Comisión de Trabajo. Gracias. Cambió la presidencia por un ratito, estimado subsecretario. Sí, así veo, presidente. No, puede que no sea de su agrado, pero bueno, es lo que tenemos hoy día. Yo no sé si, Matías, ¿tienes tú alguna consulta? Por mi parte, me satisface plenamente y vamos a tener que ir a conversar a presupuesto. Entendemos por qué no vino la directora de presupuesto, porque claramente tenemos que ayudar a construir este acuerdo que usted menciona para lograr que finalmente puedan ser pagadas las pensiones tanto de los portuarios como de las 300 pensiones que están presupuestadas para el 2023 de los ex mineros del carbón. Matías. Sí, muchas gracias, presidente. Se agradece al subsecretario la explicación. Sí, tal como dice el senador Moreira y usted, agradecería mucho que el oficio que hemos preparado con los casos pendientes de Coquimbo y de Valparaíso pueda ser enviado formalmente como oficio de la Comisión de Trabajo del Senado y tener la respuesta. Y no me cabe duda, conociendo al subsecretario del Interior, de que va a ampliar sus buenos oficios ante la directora de presupuesto. Muchas gracias. Muy bien, le agradecemos entonces al subsecretario y desde luego quiero solicitar el acuerdo para que no solo enviemos estos oficios, sino que se generen también algunas otras informaciones, pero además quiero solicitar la posibilidad y comprometer la presencia del subsecretario. Creo que tal cual versa nuestra comisión, que es Trabajo y Previsión Social, hay un universo de pensionados y pensionadas y de muchos temas pendientes en relación justamente a esta materia. Entonces, solicitar la posibilidad de tener una sesión especial en relación a este tema y que la pudiéramos fechar para julio y en ese contexto también invitar no solo a la DIPRE, sino que también al subsecretario a propósito de este tema y otros. Así que le solicito el acuerdo y no sé si el senador Saavedra quiere proponer algún... Sí, lo que pasa es que se hace necesario, está bien la sesión, no tendría problema en eso, pero sí tenemos que construir el acuerdo que menciona el subsecretario para tener hacer efectivo, tener una glosa que permita hacer efectivo el pago de las pensiones que están pendientes, porque si no vamos a vivir en reuniones y no vamos a dar respuestas concretas a esto. Por eso que me permito proponerles una sesión, porque ya creo que a la fecha de la sesión debiéramos tener una propuesta concreta respecto a qué es lo que va a suceder con los fondos y el carácter de permanente que estos deben revertir a propósito del pago y el compromiso de Estado que hay para los años futuros. Y entendiendo que este es un compromiso que se originó desde el Ministerio del Interior, es que efectivamente allí quisiéramos tener la respuesta. Y en ese contexto es que creo que es necesario generar esta instancia con las entidades comprometidas y sin duda la DIPRES, que hoy día lamentablemente cierto no pudo asistir, pero para ese efecto y para eso, en esos términos es que me permito solicitarles el acuerdo para una sesión especial. Y en ese contexto también el compromiso de mandar, como ya decía el senador Walker, los casos que él tiene y si se pudieran sumar algunos otros. Y también, creo yo, en esa sesión invitar efectivamente a quienes representan a los ex mineros y pensionados que hoy día están en esta situación para que escuchen y podamos también tener su opinión. Así que, bueno, sin más, les agradecemos nuevamente, al subsecretario, a su equipo, a Sandra Guerra y, obviamente, les comprometemos a esa sesión que le haremos llegar la fecha. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Presidenta, ¿podría hacer una preguntita? ¿Pedirle algo? No sobre esto. No. Se liberamos, al subsecretario. Le cedo la palabra antes de entrar al otro punto de la tabla. Senador Moreira. No, muy cortito. Yo quería pedirle, salvo que sea muy necesario, lo hemos conversado con el senador Saavedra,
de que las sesiones vuelvan al horario original de las 12:30, salvo que haya una situación excepcional. ¿Y por qué? Porque nosotros estamos viendo en pesca la nueva ley de pesca bastante compleja. Entonces queremos pedirle de que podamos volver a las 12:30 y cuando sea necesario, algo que verdaderamente amerite la situación, usted dispone del horario. Muy bien, lo tendremos presente. La verdad es que, volver a reiterar, esta circunstancia de adelantar el horario de inicio fue justamente por una situación excepcional. Sí, tenemos bastantes, urgencia, muchos proyectos y efectivamente hoy día, a propósito, ¿cierto?, de lo que significa el proyecto que está en el número 3 de la tabla, que significa el incremento a propósito del bono de invierno, que lo recibimos estos días, es que hemos adelantado la sesión para poder avanzar. Pero sin duda que lo lógico, yo sé que todos tenemos compromisos y tenemos horarios que nos coinciden, es que respetemos los horarios de inicio y los horarios finales. Así que créame que existe esa voluntad de 2:30 a 2 es lo que corresponde porque es lo que se ha fechado y se ha fijado. Vamos a ser puntuales y si usted requiere, yo sé que esto no les va a gustar a algunos porque tienen compromiso, de repente podemos hacer otra sesión o si no... de repente un ejemplo, si tenemos tanta carga de trabajo y si va a venir la reforma previsional, podríamos hacer una sesión los jueves en la mañana, una vez al mes. Yo no tengo problema. Pero bueno, dejémoslo pendiente y fijemos por lo menos si el senador Moreira ha dado algo en el clavo. Yo creo que hay que programarse por lo menos una vez al mes para tener una sesión adicional. Entonces yo les pido a ustedes que veamos la fecha porque de otra manera creo que la contingencia y las prioridades ciudadanas nos convocan y en ese contexto creo que es importante pensar la fecha y les vamos a proponer. Muy bien, quiero, para que avancemos, recordemos que tenemos 4 puntos de tabla. El segundo tiene que ver con la presencia, ¿cierto? Y la comparecencia vía Zoom, ¿cierto?, de la alcaldesa de la ilustre Municipalidad de Valdivia, de una hermosa ciudad, ¿cierto?, del sur de nuestro Chile, y quien, a propósito de la presencia en la sesión pasada de funcionarios que hicieron, ¿cierto?, hicieron su presentación, es que la alcaldesa, señora Carla Hartmann, ha querido y por supuesto ha aceptado la invitación que le hiciéramos a la Comisión del Trabajo, y es que está hoy día presente vía Zoom. Le agradecemos, le damos la bienvenida y por supuesto la palabra, alcaldesa, para que nos pueda exponer a propósito de lo que ha sucedido en la sesión pasada. Tiene usted la palabra entonces y bienvenida, señora Carla Hartmann. Muchas gracias, presidenta, y por su intermedio saludar a todos los senadores y senadoras integrantes de esta comisión. Quería compartir pantalla, no sé si es posible para la presentación. ¿Tenemos la presentación? Sí. Perfecto, sí. Que lo compartan. Sí. Compartimos, creo que está ahí. Alcaldesa, solo hacerle el punto, usted sabrá y entiende mejor que nadie que los tiempos son sumamente acotados y tenemos no más de 15 minutos entre la presentación y las consultas. Así que de inmediato le ofrezco la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Efectivamente, entendiendo los tiempos de todos y todas, preparamos una muy breve presentación con el objetivo, y tal como usted lo señalaba, de hacer referencia, y espero que se esté mirando la pantalla, al contexto que nos tiene aquí, que es la presentación en una audiencia como esta que se realizó en la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado el 7 de junio, en donde estuvieron 3 personas que señalaron expusieron algunas situaciones vinculadas a temas laborales de nuestra institución municipal, y yo personalmente quedé muy preocupada y muy agradecida de poder estar en esta instancia, ya que se expusieron elementos que no solo a mi juicio, sino que con datos concretos que les voy a presentar, no solo son falaces y irresponsables hacia mi rol como alcaldesa, sino que hacia la institución municipal de la ilustre Municipalidad de Valdivia, y lo que les quiero transmitir a ustedes en esta instancia es que nuestra institución municipal en materia de derechos laborales funciona y hay funcionarios y funcionarias responsables para velar por aquello. Es por eso que de manera breve voy a entregar algunos antecedentes de los que se presentaron en esa audiencia, y después obviamente más entendemos que ustedes acordaron
oficiar a la H, a Contraloría, a nuestra institución municipal, y estamos muy contentos de aquello porque va a permitir que ustedes tengan todos los datos sobre la mesa para tener una visión acorde a la realidad en torno a esta materia. Lo primero que se planteó fue en relación a una no renovación por parte de una de las expositoras, la señora Jenny Barría. Solo me interesa en este punto dejar establecido algunos elementos. Ella trabajó por menos de un año como prestadora de servicios de honorario en nuestra municipalidad, se le notificó su no renovación y ella presentó una tutela por vulneración de derechos fundamentales. En ese contexto, la persona aludida exigió una indemnización de 150 millones de pesos. Ya tuvimos la primera audiencia preparatoria en donde el tribunal fijó bases de acuerdo de una suma de 3 millones de pesos, en la cual nosotros estamos totalmente disponibles a aceptar. No obstante, entendemos que la demandante no estaría con voluntad de hacerlo. Es más, y esto a mí me interesa mucho que a ustedes lo tengan como antecedentes, el diputado Berger ofició a la Contraloría en diciembre del 2022 solicitando antecedentes en relación a esta desvinculación en particular y otras informaciones vinculadas a procesos administrativos en contra de nuestra exdirectora de Seguridad Pública y algunas denuncias de acoso laboral. Ustedes sin duda pueden tener acceso al pronunciamiento completo de la Contraloría, pero aquí les destaco algo. La Contraloría estableció en un oficio en mayo del 2023 que nuestra institución, en función de lo que la entidad de control advierte, no habrían irregularidades respecto a las decisiones del municipio de no renovar los aludidos vínculos contractuales. Después, si es de interés de esta comisión, les puedo comentar las razones específicas a propósito de la relevancia de este programa particular de atención a víctimas y el mandato también de Contraloría de que es necesario que a cargo de estos programas estén funcionarios de contrata y de planta y no así prestadores de servicios de honorario. En relación a los otros elementos señalados, particularmente por parte de la señora Loreta Silva, que establece que ella estaría siendo perseguida a través de procedimientos disciplinarios, también me parece que es clave que ustedes tengan estos antecedentes. Los dos procesos disciplinarios de investigación sumaria, de los cuales es parte la señora Loreta Silva, no fueron voluntad mía como alcaldesa o de algún funcionario municipal, sino que fueron ordenados por la Contraloría. El primero en un oficio en el 2022, en el mes de febrero, en donde se establece que a ella y otros 13 docentes habría que hacer una investigación sumaria por supuestas participaciones utilizando sus cargos en campañas electorales. Y nosotros, obviamente, como cualquier institución seria y responsable, tenemos que hacer cumplimiento de lo ordenado por Contraloría. El segundo procedimiento también es ordenado por Contraloría a propósito de una denuncia anónima que llega al ente Contralor en el mes de octubre del 2022 y está también en etapa de investigación. Por lo tanto, yo quiero ser muy categórica en esto. No existen procedimientos disciplinarios contra las funcionarias que se originen por razones ajenas a las laborales, sino que, es más, han sido ordenadas por la Contraloría y nosotros lo que estamos haciendo es cumplir con ese mandato. Algunos datos generales, podemos, a interés de ustedes, sin duda profundizar en aquello. Se estableció que existían más de 100 enfermedades profesionales en el municipio el año 2023. Quiero ser muy enfática en esto también. Según los datos de la H, son 16 los casos, 8 pertenecientes al DAEM, 6 pertenecientes al DESAM y 2 en el municipio, en un total cercano a los 4.200 funcionarios. Sin duda que hay una arista interesante de debatir en esta comisión a propósito, no lo que pasa en el municipio de Valdivia, sino que a nivel nacional en relación a las enfermedades profesionales en el área de salud y educación en el contexto de pospandemia, pero ese es un dato que me parece relevante. Se establece además que existiría un aumento de tutelas por vulneración de derechos fundamentales y en esto también ser muy clara en que el municipio en el periodo de junio del 2021 hasta la fecha solo tiene una condena por esta materia, sin duda condena que nos preocupó de sobremanera y que fue en relación a las actuaciones de la jefa del DAEM designada en la administración anterior y por hechos ocurridos antes de que yo asumiera esta administración. En mi administración todavía no tenemos ninguna condena vinculada a tutelas de vulneración de derechos laborales. Y aquí un antecedente adicional, Presidenta, que me parece relevante también que lo tengan a la vista. Cuando yo asumí como alcaldesa, existían más de 200 procedimientos disciplinarios sin finalizar.
los cuales hemos ido concluyendo, existiendo a la fecha 39 sumarios pendientes que se van a finalizar este año. Yo me encontré con un municipio en donde había una sensación de impunidad frente a los procesos de denuncia y es algo que estamos subsanando de manera muy seria y también responsable. No quiero perder la oportunidad, Presidenta, y a través suyo con todos los senadores y senadoras que nos acompañan en esta comisión, de tener la perspectiva amplia. Creo que es importante y me interesa mucho porque para mí la materia de los derechos laborales es algo que me convoca permanentemente, que en nuestro municipio, al contrario de lo que aquí se buscó establecer, han existido avances importantes en materia de derechos laborales. Hemos dispuesto la reducción de la jornada laboral de 40 horas a nuestros trabajadores externos y estamos avanzando en los que están regidos por el Código del Trabajo. Actualizamos y mejoramos nuestro protocolo para los procedimientos de denuncia, porque cuando yo asumí esta administración me encontré, por ejemplo, que el acoso sexual no estaba tipificado en nuestros protocolos y lo tipificamos. Sin duda que tenemos muchos avances adicionales que desarrollar en esta materia. A propósito de que la exposición era por parte también de algunos asistentes de la educación, decretamos un aumento salarial histórico para los asistentes de la educación con un enorme esfuerzo presupuestario municipal y además, tal como instruyó Contraloría General de la República, creo que somos uno de los pocos municipios que traspasamos a todos los funcionarios honorarios a suma alzada a contrata, la mayoría de ellos de muchos años de servicio dentro de nuestra municipalidad. Presidenta, nuestra intención es responder a todas sus solicitudes, entregar todos los antecedentes que nos soliciten, pero también mi rol como alcaldesa es defender nuestra institución municipal, sobre todo ante dichos irresponsables, falaces y me permito también decir malintencionados. Muchísimas gracias, Presidenta. Bueno, muchas gracias, alcaldesa, por darse el tiempo. Creo que en el seno de esta comisión deben existir permanentemente, creo que así ha sucedido, la posibilidad, por supuesto, y la responsabilidad también para escuchar lo que ocurre cuando hay una denuncia, no solo en el ámbito privado, como ocurrió con los sindicatos a propósito, ¿cierto?, los despidos masivos, sino que también respecto del quehacer en lo público, sobre todo. Somos una entidad y un poder legislativo que avanza en razón de lo que ocurre, no solo, ¿cierto?, insisto, en el ámbito privado, sino que también en el ámbito público. La mejor forma de reglamentar, de normar, de legislar es conociendo obviamente la realidad que ocurre principalmente en un universo tan relevante para una comunidad como son los municipios. Por tanto, entendemos que desde allí también debe generarse un desafío para tener buenas prácticas, pero cuando hay también observaciones hechas por los propios funcionarios y funcionarias en sus diversos estamentos, tiene también la posibilidad de tener cabida en el seno de esta comisión. Es en ese contexto y por eso valoramos su presencia, entendemos que todo lo que usted ha planteado también plasmado, los documentos que están en las manos de todos los senadores y senadoras y también, ¿cierto?, desde el aspecto público, a propósito de que estas comisiones son todas, ¿cierto?, expuesta, transmitida a través de redes sociales, streaming y demás. Así que muchas gracias, alcaldesa. Yo solo señalar que tal cual vinieron las funcionarias, ¿cierto?, a propuesta de la senadora Gatica, también el día de ayer ella fue informada que iba a estar la alcaldesa también, cuestión que me parece bien y que también ella tuvo conocimiento a propósito de poder estar. Así que, dicho esto, le agradecemos, alcaldesa, un saludo muy grande para la región de Los Ríos, particularmente su capital provincial, Valdivia. Así que muchas gracias y la alegramos, por supuesto, en su quehacer. Muchas gracias, Presidenta, y a través suyo a todos los asistentes de la comisión. Que estén muy bien. Muchas gracias. Bueno, siguiendo entonces con nuestro punto de tabla, el tercer punto que está contenido, ¿cierto?, en la convocatoria, justamente dar inicio al estudio del proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo con el objeto de incorporar en nuestra normativa y modalidad el teletrabajo, particularmente para personas embarazadas o cuidadoras, que está contenida en el boletín 15809-13. Pero también hay ahí algo que decir, le voy a dar la palabra a la Secretaría, porque entiendo que hay otro proyecto, ¿cierto?, en lo cual se ha solicitado que lo pudiéramos refundir, y en ese contexto quiero darle la palabra a nuestra Secretaria Pilar. Sí, Presidenta. En la comisión tenemos el proyecto que va a explicar el Senado Saavedra, el boletín 15809-13, pero además está un proyecto que, como decía la senadora Núñez, en agosto del 2022 se inició su discusión y quedó pendiente, justamente pensando en que se iban a reunir varios proyectos,
y que es el 15.106-13, que modifica el Código del Trabajo para flexibilizar y compensar la jornada laboral de cuidadores de niños, niñas, adolescentes, discapacitados y personas mayores. Y además ingresó también el proyecto del senador Bianchi, que modifica el Código del Trabajo para establecer la modalidad de teletrabajo respecto de quienes se encuentren en alguna de las circunstancias que indica y que justamente es trabajadoras embarazadas o trabajadores o trabajadoras que tengan bajo su cuidado a un menor de edad o adulto mayor no autovalente o a personas con discapacidad o una persona neurodivergente, que es similar al proyecto que va a explicar el senador Saavedra. Son 3 proyectos, presidente. Muy bien, yo lo que propondría a la comisión, a los estimados colegas, es que pudiéramos escuchar la presentación del proyecto y luego tener a juicio de la Secretaría un pequeño resumen de estos 3, las coincidencias, y solicitar que se refundan o sí, para solicitarlo en la sala. Para solicitarlo luego en la sala. Pero no sé si nos dará el tiempo en esta sesión o en la próxima para solicitar aquello. Creo que igual sería interesante ver las coincidencias en los 3 proyectos. Perfecto. Luego de eso solicitar la unidad sesión de estos proyectos y lo haríamos en sala. ¿Les parece? En ese. Por eso, ambas o si tienen a bien, autorizamos inmediatamente que se puedan responder. Muy bien. Entonces, acordado aquello, no sin antes dejar de darle la palabra a nuestro senador Saavedra para que nos exponga y de inmediato pedirle a la Secretaría si pudiéramos avisar a la ministra, porque en el punto que viene, ella entiendo está en la Cámara de Diputados, para que pudiera venir rápidamente y poder cierto, avanzar sobre el proyecto de bono invierno. Senador Saavedra tiene la palabra y luego le damos la palabra solo un minuto. Ya, muchas gracias. Mira, me parece muy bien que los fusionemos, eso lo acordamos y por lo tanto creo que hemos dado un paso para resolver un problema que siempre es un problema, pero hay voluntad por lo tanto de legislar y ya. Y no es un misterio, el teletrabajo ha llegado para quedarse, representa una oportunidad para transformar la manera en que trabajamos y depende de nosotros aprovechar sus beneficios y superar sus desafíos. El que trabajemos, por lo tanto, juntos para construir esta cultura del teletrabajo efectiva, basada en la confianza, en la comunicación abierta, en la colaboración y garantizando así un futuro laboral más flexible, inclusivo y productivo. ¿Por qué digo esto? Porque esto también es contribuyente a la integración plena de la mujer al trabajo. Y todo lo que esté a la mano y debamos incorporar en ese camino, yo por lo menos muestro mi disposición. Respecto del proyecto, es un artículo único en el decreto con fuerza ley 1 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Código del Trabajo. Incorpórese los siguientes incisos y a continuación del inciso final del artículo 152 4J en el libro primero del contrato individual de trabajo y la capacitación laboral en el capítulo 9 del trabajo a distancia y teletrabajo de la siguiente forma. Comillas, el empleador deberá implementar la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, en la medida que la naturaleza de sus funciones lo permitan y él o la trabajadora consintiere en ello. Si se tratare de una trabajadora embarazada o de un trabajador o trabajadora que tenga bajo su cuidado a un menor de edad o adulto mayor no autovalente o a personas con discapacidad o una persona neurodivergente, el empleador deberá cumplir la obligación ante dichas dentro de los 10 días de notificada la condición del trabajador, pudiéndose reclamar del incumplimiento de esta obligación ante el respectivo inspector del trabajo o el tribunal competente. El trabajador no podrá ser obligado a concurrir a su trabajo en tanto dicha obligación no sea cumplida por el empleador. La modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo podrá solicitarse por parte del trabajador o trabajadora por jornada completa, media jornada o ciertos días de la semana, dependiendo de la naturaleza de su servicio. En caso de negativa del empleador a implementar esta modalidad de trabajo,
Dicha negativa debe ser entregada dentro del plazo de 10 días, señalando en el primer inciso, por escrito y ser fundamentada. El trabajador podrá reclamar de la misma ante la inspección del trabajo respectiva. El empleador está obligado a informar de este derecho a todos los trabajadores de la empresa y en especial a aquellos que se encontrarían en condiciones de ejercer el mismo. Eso es, en síntesis, lo que expresa el proyecto que hemos presentado junto a la senadora, la presidenta de la comisión, señora Loreto Carvajal, la senadora Núñez, los senadores, el entonces Álvaro Elizalde, Moreira. Muy bien, yo me voy a permitir también intervenir solo un minuto a propósito de estos tres proyectos y además del anuncio que ya se ha hecho desde el Ejecutivo, no solo en relación a las medidas que hoy día a propósito de la situación que estamos viviendo por el virus incisional y que es tan necesario y urgente también tomar medidas en otras áreas en relación al no solo a la inserción y a la baja sostenibilidad que tuvimos de las mujeres en el mundo del trabajo a propósito de la pandemia, sino también en las condiciones que hoy día la sociedad debe adecuar para entender que la mujer y en general quienes tienen a cargo a menores, hombres o mujeres, requieren de condiciones hoy día diferentes. Yo creo que el teletrabajo no solo vino para quedarse, sino que suple una necesidad hoy día muy urgente de entender que dada las condiciones muchas veces históricas que nos ha tocado sobrellevar a las mujeres, tenemos que avanzar en estas materias. Me parece de toda lógica y me parece muy bien que tengamos tres proyectos que los podamos en este caso, refundir y que los tratemos también con una gestión acelerada, por así decirlo. Estamos a puerta de que ingrese la ministra del Trabajo también, pero creo que en esta hay conciencia y yo valoro que tengamos también senadores exponiendo estos temas que antes eran muy propios de las mujeres. Creo que hoy día el senador Saavedra, la senadora Paulina Núñez, el senador Bianchi y, por supuesto, todos los senadores aquí presentes, el senador Matías Walker Moreira, están conscientes de aquello y me parece que en este punto creo, y quiero recoger esto, que haya celeridad en la tramitación y que lo podamos poner en tabla, escuchar luego también a la sociedad civil organizada, aquí está Verónica Cancino y demás, que podamos también avanzar y en ese compromiso quiero hacerles saber que estamos todos disponibles y por supuesto quiero también ratificar ello con las palabras que nos van a exponer también el senador Bianchi, que le cedo, la senadora Paulina Núñez y luego el senador Bianchi en esta materia, luego el senador Matías Walker, luego el senador Moreira, para entrar de lleno en el segundo punto. Senadora Paulina Núñez. Gracias, Presidenta. Presidenta, yo me quiero tomar unos segundos para que todos sepamos quiénes están acá, ¿cierto? Verónica Campino de Yo Quiero Estar y Ana Caneo. Quiero agradecerle a ella que esté presente porque ella es mamá de una gimnasta olímpica de 11 años y tiene que viajar sola porque Ana es funcionaria pública, realiza labores administrativas y a pesar de eso no la han dejado teletrabajar. Como Ana, hoy día hay cientos de miles de mamás en todo Chile. Pudiendo hacer su trabajo a distancia, no lo pueden hacer. Y habemos, dice la presidenta, no lo pueden hacer. Y creo que marcaba bien el punto respecto a que el teletrabajo tuvo mucha fuerza, ¿cierto?, a propósito de la pandemia, y hoy además vuelve a tomar fuerza por la crisis sanitaria, a propósito del virus incisional, de lo colapsado del sistema de salud en el que nos encontramos como país. Y cuando la ministra del Trabajo, que entiendo, ¿cierto?, está por llegar, hace una recomendación para que las guaguitas puedan ser protegidas y que los niños menores de 1 año se queden en su casa, evidentemente esas guaguitas no se cuidan solas. Por lo tanto, es bueno tener esto regulado para que esto no dependa de la buena voluntad o no de quien sea el empleador o la empleadora o que no quede solo en una recomendación. Creo que es momento que pasemos del discurso a la acción. Los proyectos que se están refundiendo, el 15.106, por ejemplo, lleva ya más de 1 año, fue presentado en esta comisión. El gobierno había convocado al anuncio de una agenda que había denominado compatibilizar de mejor manera la vida personal, laboral y familiar, y horas antes se suspendió. Se suspendió porque al parecer, y esto cuestión que hemos ido nosotros mismos averiguando, hubo 2 organismos, gremios, que no estuvieron de acuerdo con esta medida. Y creo que es importante... Pero perdón, ¿va a estar la ministra si le vamos a poder hacer la pregunta también?
Sí, la vamos a hacer, muchas gracias. Pero es importante entender que, insisto, si no tenemos estas cosas reguladas, difícilmente vamos a poder avanzar en una sociedad que se haga cargo de compatibilizar de mejor manera la vida personal, la familiar y laboral. Y como usted decía, no solamente por las crisis sanitarias, por las pandemias, sino que efectivamente como una herramienta para que más mujeres puedan incorporarse al mundo laboral, no pierdan su trabajo, aquellas que ya lo tienen, y entendiendo todos que al final del día el trabajo, además de ser dignidad, le da a la mujer la posibilidad de poder desarrollarse, de desenvolverse y obviamente poder obtener una remuneración. Así que yo estoy muy contenta, Presidenta, de que pongamos nuevamente estos temas en tabla, pero obviamente que si tuviéramos el patrocinio del Ejecutivo, a propósito de lo que dijo el Presidente en la cuenta pública, esto ya lo tendríamos regulado. Así que espero que ese sea el siguiente paso, entendiendo que ahora ya tenemos además los proyectos refundidos. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, Paulina. Y desde luego el compromiso está, aquí hay un compromiso que hemos sostenido hace muchos meses con las organizaciones y yo creo que quizás se patente y en eso creo que tenemos que, por eso insistimos también en la buena voluntad de los colegas, no solo la expresión aquí, sino que también cuando requiramos, a lo mejor tener una sesión especial para tratar este tema, avanzar, yo les pido el mismo compromiso porque creo que de esa manera vamos a avanzar más rápido. Senador Bianchi. Ya, gracias, Presidenta. Sumarme a todo lo que han señalado las colegas, los colegas, en el sentido de la necesidad, de la urgencia de esto. Ya tenemos hoy día, de una forma u otra, de manera accidental o informal, el teletrabajo ya instalado. Yo creo que muchas cosas nos dejaron la pandemia y la crisis nos tiene que enseñar y también avanzar. Países más desarrollados han avanzado en este ámbito. Yo quiero valorar la labor que también ha tenido la organización Yo Quiero Estar, quien ha impulsado fuertemente y ha hecho conversaciones con todos transversalmente para poder avanzar hacia aquello. Insisto también en el rol que tiene que tener el Ejecutivo, es necesario, sobre todo para que podamos también avanzar en que esto no sea materia solamente privativa de quienes están hoy día en la parte privada, sino también en los funcionarios públicos. Y también en el rol no solamente de la mujer, que sin duda es una de las cosas que este gobierno ha impulsado, pero también en la salud mental. También aparte de esa brecha en el trabajo que hoy día lo vemos de manera más humana, como el tema de las 40 horas. Por eso yo creo que es fundamental el poder no solamente entregar esta herramienta para la mujer, sino también para cuidadores y cuidadoras que hoy día en Chile están haciendo también un gesto de amor, de entregar su tiempo, de renunciar a muchas cosas, porque hoy día esa labor tampoco es reconocida. Entonces yo creo que de una manera u otra estamos regulando no solamente un ámbito laboral, sino que también un ámbito familiar, un ámbito social y también dándole la oportunidad a mucha gente que hoy día no puede trabajar, que no está inserto en el mundo laboral, por ejemplo, por las labores de cuidado. Y yo quiero acá hacer, porque a veces un ejemplo suele aclarar más las cosas. ¿Cuánta gente hoy día, con los niveles de salud mental que tenemos en Chile, está pensando, mi hija estará en la casa, quizás automedicándose por una depresión, quizás viviendo un momento complejo? Entonces, esa gente obviamente que está en el trabajo esperando a qué hora se va a la casa. Entonces, yo creo que esa gente podría ser, si lo miran desde el otro lado que a veces se toman las cosas, ¿cómo puede ser más productivo? Yo creo que es dándole la herramienta para compatibilizar las cosas. Por eso yo agradezco la voluntad de la Comisión y pidiendo que ojalá sea extensiva esta al Ejecutivo y podamos sacar rápidamente esta norma. Gracias, Presidenta. Muy bien, solo solicitarle a los colegas súper precisión, porque ya tenemos a las ministras, la subsecretaria, a propósito del bono invierno, así que y vamos a tener harto tiempo de discutir esto. Senador Walker. Gracias, Presidenta. Simplemente valorar la decisión de la Comisión, que espero que sea ratificada en la sala hoy día, refundir todas las iniciativas, agradecer a la senadora Paulina Núñez que me invitó a firmar su moción, así como antes lo hizo en la Cámara de Diputados con una moción similar. Agradecer también a la comunidad Yo Quiero Estar, en este caso a todas las representantes a Verónica, a Ana Caneo, que nos están acompañando hoy día. Hicimos un compromiso público con ellas también de apoyar esta noble causa y resaltar algo, que mucho antes que tuviéramos este pic de virus sincicial y que volviera a estar en el tapete de la discusión del teletrabajo, ellas levantaron este tema. Y agradecer al senador Saavedra por haber liderado esta moción, junto con usted, Presidenta, también,
el senador Galilea, el senador Moreira, la senadora Paulina Núñez, así que nada, pues, esperar que se cumpla también el compromiso del presidente de la República, y yo creo que es sano que eso se haga en la forma de una indicación, de esa manera también se respeta la autoría intelectual del proyecto que lideró el senador Saavedra desde el año pasado, y reiterar todo mi compromiso con este proyecto de teletrabajo, jornada híbrida, y que sea resumido también en el lema Yo quiero estar. Gracias. Muy bien, gracias, senador Moreira. Muy brevito, muy breve en honor al tiempo, pero yo quiero precisar dos cosas. Yo le firmé este proyecto al senador Saavedra bajo ciertas condiciones. Yo voy a votar en general el proyecto, pero todo depende cómo venga en particular. ¿Y por qué? Porque yo comparto con la presidenta de que yo no lo hubiera refundido hoy día, pero ya se tomó la decisión y la respeto. Yo creo que hay que revisar los otros proyectos antes de opinar. La idea es interesante. Por eso firmé el proyecto del senador Saavedra, porque me dijo que podíamos hacerle algunos cambios a través de indicaciones. Yo creo necesario revisar los casos y que efectivamente colabore con mejorar las condiciones de trabajo de esas personas y no hacerlas una carga para la empresa y de esa manera dañar su empleabilidad. Yo no quiero que por buscar mejores condiciones terminemos empeorándolas. Yo quiero dejar aquí establecido que la OIT no recomienda el teletrabajo porque sostienen que afecta a la vida familiar y se mezclan ambos aspectos afectando también la salud mental. Como medida excepcional es muy útil, pero se discuten los efectos si esto va a ser siempre permanente. Y esto también es una carga para el empleador y hay que entender que tiene que quedar plenamente establecido y detallado quiénes son las personas que van a tener la oportunidad de acceder a este beneficio, porque tampoco esto se puede convertir con un abuso. Y ese abuso yo lo vi en las entidades fiscales con motivo de la pandemia, que muchas personas en todas las regiones del país trabajaban por teletrabajo, pero en el fondo tenían tiempo libre para hacer cosas personales. Entonces, no aprovecharse de eso, si eso queda totalmente claro a través de indicaciones, yo no tengo ningún problema. Esto tiene que ser reducido a lo que se quiere, no dejarlo a la interpretación. Eso es lo que yo quería decir. Muy bien, gracias, senador Moreira. Le agradecemos también a Ana Verónica por estar acá presente a propósito de la organización Yo Quiero Estar, pero sin duda que ahí está la responsabilidad de cada uno de nosotros, de que esto cierto sea efectivo, que sea preciso y que no signifique cierto una carga mayor para las mujeres que estando en la casa. Además, tienen que preocuparse del resto. O sea, aquí tienen que haber definiciones bien claras y en ese contexto creo que estamos todos. Bueno, entonces, acordado, refundir los proyectos, solicitarlo y generar, por supuesto, un punto para que después hagamos la discusión en particular. Sí, eso se le ha pedido a la Secretaría para que la próxima semana dé el informe del contexto de los 3 proyectos de ley. Muy bien, aprobados esos compromisos, le agradecemos la próxima sesión, dije. Y de inmediato quiero saludar a quien ya está presente en nuestra comisión, me refiero a la ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara, por cierto también a la subsecretaria de Hacienda, a propósito de dar inicio, ¿cierto?, al estudio del proyecto de ley que establece el aporte extraordinario para incrementar el bono invierno 2023, que está contenido en el boletín 16000-13. Por cierto, le damos la bienvenida, ministra, también a nuestra subsecretaria, Heidi Werner, y también a el equipo que está aquí presente de todo el Ministerio del Trabajo y me imagino la subsecretaría también. Así que, sin más, entiendo que hay una presentación y le damos la palabra, ministra, para que nos pueda exponer este proyecto. Sí, bueno, permiso, presidenta, por su intermedio saludar a los senadores y la senadora presente. Claro, contarles que la subsecretaría hoy día no está presente en la subsecretaría del Trabajo porque están en Ginebra, como ustedes se acuerdan, senadores, que está la conferencia de la OIT. Entiendo que hoy día viene viajando. Sí, hoy día viene viajando a Chile. Lamentablemente yo por la alergia que tenía no lo pude.
Yo también, porque se fue a depositar el convenio 190, obra de este Congreso Nacional, y a informar además respecto a la reducción de 40 horas y de salario mínimo, que han sido hitos internacionales muy importantes para la organización del trabajo. Hoy día venimos a presentar el proyecto que lo que hace es aumentar el bono invierno. Ya digo aumentar porque es una suma de 60.000 pesos para 1.600.000 jubilados, y es un aumento que se va a pagar adicionalmente mediante un mecanismo que vamos a explicar, que es similar a los otros beneficios que paga el Instituto de Previsión Social, pero que se suma a lo que ya se pagó durante el mes de mayo. ¿Ya? Entonces la subsecretaria Werner va a compartir algunos elementos del contexto macroeconómico para luego entrar en materia del proyecto de ley, que no es tan extenso y creo que podría ser posible, si lo tuvieran a bien, poder tener en consideración su discusión y ojalá su resolución. En relación a ese tema y para efectos del tiempo, nosotros que queremos y creo que hay disposición de que avancemos en este proyecto ahora ya, pero en relación a los tiempos legislativos, entendiendo que esto tiene que verlo Hacienda, estamos pensando en que esto se apruebe en sala hoy día o la próxima semana. Eso como previamente para... Sí, teníamos la intención teníamos la intención que se pudiera aprobar hoy día, pero mi asesor legislativo me dice que el lunes. El lunes sería la fecha, senadora. Hacienda no podía... Claro. Ya, muy bien. Y son 97.000 millones de pesos. Yo lo único que les puedo decir es que el IPS está preparado para una semana después hacer los pagos, y si puede unos días antes mejor, pero una semana habría sido ideal, a lo mejor el este plazo más miércoles, conservador. Pero claro. bueno, a los tiempos legislativos. Esperemos la exposición. Ya, muy bien. Uno de los Aquí, dos, los dos. Ya no, los dos, en esto estamos los dos juntos. Estamos los tres juntos, estamos los cuatro juntos, estamos todos juntos. Somos una sola voz, senador que usted, Moreira. presidenta, le podría pedir a la Comisión de Hacienda, porque hoy día no hay proyectos que se vayan a votar de mucho quórum, hoy día tengo entendido. Es bastante pobre. Sí, no diga eso. Pero lo que yo quería decirle es que usted le puede hablar con el senador Coloma y pedirle que cite a la comisión en paralelo, y ahí lo hacemos rápido. Y lo votamos hoy día en la sala. No, Hacienda, si no nos van a aguantar. Veámoslo nosotros ahora. Sí, nosotros votémoslo y lo Hacienda votan ellos separadamente. ¿Sí? Bueno, no, si lo vamos a votar ahora. Sí. Perdón, yo quiero hacer un punto en este contexto. Nosotros pensábamos que se iba a ver hoy día en Hacienda, porque además tiene discusión inmediata, entonces suponíamos que a lo mejor podían sesionar a la par que la sesión de sala y luego sacarlo y nosotros pedir en la sesión normal que se pudiera ver. Pero sin duda, y en esto quiero también ser muy clara, ministra, nosotros nos dispusimos en esta comisión a aprobarlo hoy día y en esta sesión. Por tanto, contando ya con esa garantía, sería importante a lo mejor que el asesor legislativo pudiera generar las gestiones para ver, y si no, igualmente, tal cual lo han solicitado los colegas, solicitarle nosotros al presidente del Senado que pueda incorporar en la sala, y a su vez, cierto, al presidente de la Comisión de Hacienda, a que pudieran sesionar hoy día, porque creo que es de sumo relevante que a lo mejor en esta semana pudiéramos tenerlo operativo y de esa manera llegar, cierto, a los hogares, a las más de 1.600.000 pensionados y pensionadas que están esperando esto con mucha celeridad, y que nosotros como compromiso de comisión queremos que hoy día se tramite. Eso, ministra. Presidenta, vamos a tomar las propuestas que nos hacen, solamente señalar que Hacienda había sido convocada originalmente, citada hoy día para las 10:30, pero como esta es la primera comisión o la comisión que tiene que ver el tema de fondo, por eso se pospuso. Entonces ha existido la voluntad, eso es lo que quiero despejar. Veamos ahora si lo podemos resolver después de esta. ¿Ya? No cabe duda, Nosotros entonces sumemos voluntades para que ojalá Hacienda, luego dicho esto, lo pueda despachar hoy día y lo podamos despachar desde la sala. Vamos a conversar con los senadores, gracias. Así que, asesor, tiene la libertad para que usted pueda hacer las gestiones. Subsecretaria, tiene usted la palabra. Sí, bueno, primero que nada saludarlo, buenas tardes ya, senadoras, senadores. Muy brevemente, para poder ir, por supuesto, a lo que nos convoca, que es el contenido del proyecto de ley. La presentación, solo volver a actualizar el contexto macro, que creo que en esta oportunidad es muy importante.
dado que la inflación ya se ha reducido en algo más de 5 puntos porcentuales desde su máximo que fue en agosto del 2022 y acelera su caída para los próximos meses, ubicándose por debajo, esa es nuestra expectativa, debajo del 5% en diciembre. Y lo cual va a contribuir a que ellos mismos factores que presionaron el alza originalmente también vayan aplacándose. Por el lado de la actividad, esta creció el primer trimestre del 2023 respecto al trimestre anterior y las expectativas de crecimiento también se han ido corrigiendo al alza y se proyecta que el año cierre con un crecimiento levemente positivo. Y en este contexto, entendido todo lo que ocurrió, ¿no es cierto?, en el pasado con importante inflación y con el pic, digamos, de no expectativas de crecimiento hacia fines del año pasado, es que como gobierno no hemos hecho cargo y hemos hecho un conjunto de medidas, como el Chile Apoya, las de seguridad económica que se aprobaron en el mes de marzo de este año, y el bono invierno, que como ustedes saben se legisla como parte del reajuste, y por eso, como lo señaló la ministra del Trabajo, se comenzó a pagar durante el mes de mayo. No sé quién está manejando la presentación, pero yo me moví rápido para poder ir al... ¿Puedes avanzar, por favor? Sí. Ya, no, está bien. Está bien. Claro, muy acelerado, perdón. Entonces, recordar que el Plan Chile Apoya, que fue al inicio de la gestión del gobierno, buscando soluciones que apoyen y sean un alivio a la seguridad económica de los hogares, contemplaba, por un lado, todo lo que tiene que ver con el aumento del ingreso mínimo, el reajuste de los subsidios familiares y extensión en su momento del permiso postnatal, el aporte de la canasta básica de alimentos, que después, ¿no es cierto?, se transformó, como lo vamos a ver más adelante, en el bolsillo familiar electrónico, el bono invierno, la red de local de apoyos de cuidado, el aumento de los fondos para la contención de precios de bencina y parafina, la estabilización de los precios de la cuenta de la luz, la ampliación del subsidio protege, el congelamiento de los precios del transporte público y la extensión del IFE laboral. Posteriormente, desde enero del 2023 y que contó con la total tramitación en marzo, estuvo el paquete de nuevas medidas de seguridad económica que incluyeron el aumento al doble del aporte familiar permanente en marzo. Esto es bien relevante porque ese aumento al doble era un aumento de 60.000 pesos. Esos mismos 60.000 pesos es lo que se está replicando hoy día en el proyecto ley de bono invierno. El bolsillo familiar electrónico, que ya lo mencioné, que reemplazó el apoyo a la canasta básica de alimentos. Se incrementó de manera permanente en 20% la asignación familiar y el subsidio único familiar. Eso fue lo que se tramitó en marzo. Además, en términos de medidas administrativas, está todo lo que es rebaja de medicamentos, de precio de medicamentos a través de los convenios que tiene FONASA. El Fondo Garantías Especiales para el 10% del pie de los créditos hipotecarios para el sector de construcción, eso fue algo que también se tramitó y que hoy día está en implementación, y la extensión del IFE laboral y el subsidio protege. Por tanto, creemos que todas estas medidas que se han ido haciendo para apoyar a las familias se complementan muy adecuadamente con este nuevo aumento del bono invierno y que es consistente con el aumento que se realizó para el aporte permanente marzo. Y el objetivo es comenzar a pagar a partir de junio, como lo señaló la ministra. Gracias, subsecretaria. Ministra, tiene la palabra. Presidenta, precisar que se trata de 1.600.000 beneficiarios y que son esencialmente pensionados, ¿ya? Quisiera solamente entregar como algunas líneas que les va a permitir a lo mejor ustedes también poder contestarse estas preguntas de las personas que están en sus circunscripciones. Esto es un beneficio para mayores de 65 años que tienen una pensión ya sea de aquellas del IPS, de aquellas del Instituto de Seguridad Laboral, de las cajas de previsión DIPRECA o CAPREDENA o de las mutualidades de empleadores, ¿ya? Siempre que esa pensión por sí sola no exceda la suma de 201.000 pesos, que es la pensión garantizada para los pensionados de 75 años o más. Es una métrica, digamos, pero hay que tener 65 años para acceder al bono invierno. Además, un sistema de bono de invierno que está establecido
para los que se encuentren percibiendo una pensión con garantía estatal del DL 3500 del FP, para aquellos que tienen solo una pensión PGU, o para aquellos que teniendo una pensión de régimen y recibiendo, por ejemplo, APS, ustedes se acuerdan del aporte previsional solidario, igual quedaron personas que les convenía más el APS que la PGU, entonces todavía hay gente recibiendo aquello, pero que su propia pensión autofinanciada sea inferior a los 200.000 pesos que señalaba, que era la métrica, ¿ya? Y eso suma 1.600.000 personas. ¿Y los exonerados políticos? Están, en el caso de los pensionados del artículo de la ley Valech, no están consideradas, y los demás, que son de las otras leyes reparatorias, siguen la regla general, que son los 201.000 pesos. Es un tema bien complicado porque han estado generalmente las personas de las leyes reparatorias excluidas de los beneficios, ya sea por norma, como en este caso, en el caso de los Valech, o por resultado, digamos, por la forma de cálculo. Ahora, en la reforma previsional vienen incluidos, que yo creo que es importante también tenerlo a la vista. ¿Tienen renta vitalicia? También, de régimen permanente, están incorporados. Retiros programados y rentas vitalicias, que es las dos están reguladas en el DL. Entonces, sí, y yo hago el punto, ministra, porque ha sido muy recurrente. Este fue un compromiso que incluso en el periodo del presidente Piñera, de todos los beneficios que se incluyeron en ese entonces, hubo siempre la negativa de poder incluirnos. Yo recuerdo muy claramente quienes me tocó asumir el último año como senadora, pero en ese contexto, tanto la senadora Isabel Allende, el ex senador Letelier y otros, hicimos muchas veces el punto. Y lo que se ha venido sosteniendo es que justamente se incorporarán a propósito de la reforma previsional. Pero entendido que las necesidades no tienen distinción, que efectivamente hay ahí un elemento que es muy, pero muy desequilibrado e injusto a mi juicio. Creo que tenerlo a la vista, incluso previendo lo que vaya a ocurrir en la reforma al sistema de pensiones, creo que vale no solo la pena, de toda justicia poder incorporarlo. Y lamentablemente son muchas personas y a nosotros nos toca muchas veces dar esta noticia. Sí, senadora, solamente señalarle que por lo menos a mí el presidente lo que me instruyó a propósito del régimen previsional es que sean incluidos en la reforma de las pensiones y que se le abra el acceso a los beneficios, pero eso tiene que ir contemplado en la ley, porque lo que le ha ocurrido es que no es que se los excluyan a letra, no sé si me explico, sino que lo que hacen es que la fórmula de cálculo de los beneficios previsionales hace que queden afuera. Entonces lo que hay que hacer es incluirlos textualmente, y para eso hay que abrir la puerta para que puedan también ser beneficiarios. Quedan 90.000 personas beneficiarias de leyes reparatorias entre RETIC, exonerado y Valech. Bien pocas para las que originalmente eran, muchas han ido falleciendo y yo creo que ahí hay una deuda pendiente que tenemos con ellos y que lo compartimos como Ejecutivo. Y se requiere voluntad política también, a lo mejor este Congreso, este Parlamento pudiera hacer el cambio. Nosotros creo que en lo futuro ojalá pudiéramos conversar aquello antes de estas propuestas, porque creo que es súper relevante que nos hagamos cargo como sociedad. Allá, ¿cierto? Del número es la justicia que implica tener la posibilidad de acceder en mejores condiciones a una situación que hoy día golpea profundamente a todos los pensionados y pensionadas de distintas Estando muy de acuerdo, solamente señalar que este aumento es para los actuales beneficiarios, que ya venían, digamos, de antes y todo lo demás, pero hay que verlo, lo tomamos, senadora, lo tomamos. Senador Saavedra. Perdón, ¿terminó, ministra, la exposición? No, senador Saavedra, ¿para el punto o esperamos usted diga? Sobre el punto. Sobre el punto. Mire, dos cosas quiero plantear. Una, respecto de los exonerados, Leivales, RETIC, que son 90.000 chilenos y chilenas que están fuera de todo beneficio social cuando se llega a estos temas. Todos. Entonces, yo sé que están incluidos dentro de la reforma previsional, pero eso es incierto. Ojalá sea cierto. Y para eso hay que hacer todos los esfuerzos y, como dijo el presidente en su cuenta pública, habrá que tocar ya no solo las puertas, sino que los corazones de todos para que efectivamente nos abramos a esta reforma previsional y logremos dar esa respuesta a la ciudadanía. Pero si eso no fuera así, esto se va a saber luego, yo le pediría, ministra, a usted que, porque es iniciativa del Ejecutivo, no es nuestra, porque es seguridad social, que efectivamente se trajera al Congreso una ley que permita que ellos, las personas que están, los ciudadanos chilenos que están bajo esta modalidad de pago
poder acceder a todos estos otros beneficios sociales, si es que no fuere el camino de la reforma previsional. Y un segundo punto, una pregunta para que lo complemente, es justamente antes teníamos aquí invitados al subsecretario Manuel Monsalve, por los mineros del carbón y por los trabajadores portuarios, que tienen pensiones de gracia. Es preguntar si están también incluidos dentro de este bono invierno aquellas personas. Muy bien, le cedemos la palabra, ministra. Ya. Este bono invierno fue pagado en mayo del 2023 a 1.600.599 personas y como señaló el presidente de la República, en la cuenta del 1 de junio asciende su aumento a 60.000 pesos. Quiero señalar además que esto parte de una iniciativa parlamentaria que le ha manifestado el Ejecutivo esta propuesta. Y en particular me gustaría señalar que el diputado Tito Ulloa jugó un rol bien fundamental en esto porque fue, yo diría, en Puerto Montt mismo, junto a los clubes de adultos mayores, de los primeros en levantar esta consideración que es muy importante. ¿Qué es lo que se hace entonces? Generar este aumento de cargo fiscal que no constituye remuneración ni renta para los efectos legales y en consecuencia no es ni imponible ni tributable y no está afecto a descuento alguno. Su pago se va a efectuar en una sola cuota. Esperamos que esto pueda ser dentro del mes de junio. Como señalaba, el IPS requiere una semana aproximadamente desde que esto se convierte en ley para hacer los pagos, y los pagos se realizan a través del mismo mecanismo de pago de pensiones, solo que para este efecto se va a emitir una nómina extraordinaria, ¿ya? Eso significa que se va a pagar antes del próximo pago de pensiones, ¿ya? Claro, en general es bastante rápido el sistema de pago. Yo me acuerdo el año pasado cuando discutimos acá el tema del bono extraordinario de invierno, ¿se acuerdan que se dio? Que era bastante... el bono Chilapoya extraordinario, que era para 7 millones de personas. El IPS en 2 días y medio tenía todo pagado, digamos. Es bastante rápido. Sí, es que con el tema de la cuenta RUT se facilita mucho el depósito también. El IPS es la institución, y así lo establece el proyecto de ley, que conoce y resuelve los reclamos relacionados con esta materia. Por otro lado, la Superintendencia de Pensiones supervigila y fiscaliza el otorgamiento del aporte extraordinario. Todos estos son elementos contenidos en el proyecto de ley. Se establece además quienes lo reciban de manera indebida deberán restituir las sumas reajustadas conforme a la variación del IPC. El plazo para reclamar el no otorgamiento del aporte extraordinario es de 1 año y el plazo para realizar el cobro de 9 meses. Estas son las normas generales que se replican acá tanto para bono invierno como para bono marzo. Y el mayor gasto fiscal que representa la aplicación de esta ley se financia con recursos del Tesoro Público. El costo fiscal asciende a la suma de 97.704 millones de pesos y se imputa, ¿cierto?, como señalaba, al Tesoro Público. Y respecto de las consultas del senador Saavedra, este es un bono que está establecido para los regímenes previsionales en régimen, digamos, de carácter contributivo, no de gracia. Y preguntó otra cosa. Claro, no, claro, porque aquí están mutualidades, cajas y AFPs y compañías de seguros. Y respecto de lo primero que usted planteó en relación a la otra consideración, voy a plantear la inquietud del presidente de la República, pero no creo que haya, por el contrario, o sea, creo que es bienvenida. Gracias, presidente. Sí, gracias, ministra. Bueno, a nosotros nos tocó conjuntamente con la Comisión de Hacienda discutir, ¿cierto?, lo que fue el incremento del salario mínimo, que valoramos y pusimos todo nuestro esfuerzo, yo creo, de manera transversal, pero fuimos capaces también de manera transversal a aumentar considerablemente la cobertura, hacia dónde iba y justamente direccionada a las MIPYME, y creo que, insisto en el punto, pero creo que hay un universo de personas, miles de chilenos y chilenas que hoy día efectivamente tienen un requerimiento que es demasiado justo para no hacernos cargo. Y yo entiendo que ha pasado un tiempo en donde efectivamente todos bajo la expectativa de tener un sistema previsional mejor, del cual yo creo que se están haciendo los esfuerzos, pero que también tiene un grado de incertidumbre que hay que reconocer. No podemos generar una respuesta sino mejor y más proactiva respecto a incluirlo en los beneficios que legítimamente, insisto, debieran tener.
incluso sin discusión. Yo creo que aquí es elemental disponernos a aquello. Yo no solo sumarme, ¿cierto?, a lo que ya hemos señalado, sino que también solicitarle, ministra, en su calidad de representante del Ejecutivo en materia de trabajo y prevención, que podamos contar con una propuesta actual, urgente, respecto a cómo subsanamos esa necesidad. Y ojalá pudiéramos tenerlo, digamos, y verlo acá. Yo sé que van a haber otras alternativas, lo ha manifestado la subsecretaria, un cúmulo de beneficios que han ido bien direccionados, que han sido súper necesarios y son necesarios, pero no podemos entender que se han excluido 90.000 chilenos y chilenas que, dado sus condiciones y hay la deuda que este país tiene con ellos, no hacernos cargo. Creo que no resiste más. Más allá de las discusiones y las miradas que podamos tener, pero el no tener una propuesta en ese sentido de inclusión, a mí me parece que es algo que hay que reparar prontamente. Eso nomás, ministro. Me refiero... Sí, perdón, a lo mejor rectifico, que esa respuesta esté sujeta a la previsión y un proyecto que hoy día obviamente también ha tardado bastantes años, y eso hay que decirlo, 7, 10 años, entonces creo que merece, yo creo, una mirada de... Sí, así es. Senador Moreira. Como usted ha hecho un punto político, yo también lo voy a hacer. Primero que todo, la derecha ha gobernado 2 veces durante estos últimos 30 años. Hemos gobernado la mayoría de las veces sin mayoría en el Congreso. Por lo tanto, aquí tiene que hacerse cargo los gobiernos de la concertación, y como usted bien dice, este gobierno también. Yo no soy partidario de una ley especial, y voy a ser sumamente franco como siempre lo he sido. Yo prefiero dejar el tema de esta digamos, facultad o de este beneficio para los 90.000 personas que ustedes plantean para la reforma tributaria. Y voy a ser más transparente todavía, porque son espacios de negociación con el gobierno, porque usted sabe que tenemos miradas muy distintas. Entonces, así como nosotros tenemos que ceder en algunas cosas, el gobierno también va a tener que ceder. Por eso que yo creo que es inconveniente una ley, por muy legítima que las personas presentes han señalado. Este tema no es de ahora, este es un tema de hace mucho tiempo, por cálculo y por definiciones de los gobiernos, y de los gobiernos de centro-izquierda. Eso nomás quería... Bueno, cuando uno habla de leyes de reparación, yo entiendo que la reparación tiene que ser integral. Y efectivamente, si hay un consenso de Estado en entender que hay normas y reglamentaciones y legislación que se hizo para ello, efectivamente es donde nosotros no podemos decir hay reparación para esto, pero no para lo otro. Creo que ahí hay un punto que a lo mejor hay que discutir. No es el punto hoy día, pero sí que hay puesta la necesidad. Senador Matías Walker. Muchas gracias, presidenta. Yo no voy a hacer ningún punto político, simplemente manifestar mi apoyo a este proyecto. Creo que es una excelente noticia para los adultos mayores que están enfrentando un invierno muy duro. Hacer el mismo esfuerzo que se hizo con el bono marzo, hacerlo con los adultos mayores. Siempre los adultos mayores, cuando uno va a un club de adultos mayores, nos preguntan ¿y por qué no estamos en el bono marzo? Y la respuesta que uno les da es que ustedes tienen derecho a recibir el bono de invierno, y es muy importante la explicación, muy ilustrativa, los distintos casos, porque ahí surgen también las preguntas. Estoy viendo la reunión en los clubes de adultos mayores, ahí tomando un tecito, y uno me preguntan qué pasa con, por ejemplo, los que estamos en una aseguradora por las rentas vitalicias. La ministra nos ha dicho que están incluidas porque tiene que ver también con el decreto ley 3.500, tanto el retiro programado como las rentas vitalicias. Muy importante explicar bien la difusión, cuál es el tope respecto de quienes hoy día están recibiendo la pensión garantizada universal o los beneficios del antiguo pilar solidario. Quería preguntarle, porque acá queda claro en la presentación, dice
los pensionados del sistema establecido en el referido decreto 3.500 que se encuentren percibiendo un aporte previsional solidario de vejez, cuyas pensiones sean de un monto inferior o igual al valor de la pensión mínima de vejez del artículo 26 de la ley 15.386 para pensionados de 75 años o más de edad, a saber 201.000 pesos. Ya. Entonces, a mí me queda claro que ese es el límite respecto de los que tienen 75 años o más. Entonces, a lo mejor había que ser más claro y decir cuál es el límite para los que tienen 65 y cuál es el límite para los que tienen 75. ¿Ah? Si pudiéramos clarificar eso para efectos de difundir este beneficio que es tan importante. Gracias, presidente. Muy bien, gracias, senador Walker. Senador Moreira, en relación al proyecto, pero luego proceder Sí, a otro. yo quiero ser sumamente claro de que a mí me parece que en la medida que podamos apurar este proyecto es bienvenido, porque es un proyecto con beneficio social muy necesario en estos tiempos, porque aunque no sea así, los economistas dicen muchas cosas, pero la gente siente que se ha instalado, que en el país esta inflación llega al 30%, aunque no sea así, pero la instalación, la gente lo vive así, lo vive porque cuando va a comprar con su sueldo, indudablemente se encuentra que cada vez compra menos y menos. Por lo tanto, creo que esto va, digamos, de alguna manera enfocado a 1.600.000 personas que son mayoritariamente personas pensionadas y con necesidades. Estoy de acuerdo, voy a votar a favor, pero también quiero hacer una referencia que es importante que el gobierno busque fórmulas que permitan generación de atraer inversión, de mayor empleo, porque hay otro sector que no recibe absolutamente nada. Aquí estamos llegando a 1.600.000 personas, pero también hay una clase media, hay otro sector también parecido al que se está beneficiando, que tampoco recibe nada. Entonces es importante buscar una fórmula. Si no hay plata para entregar más bonos, bueno, busquemos forma de generar mayor empleabilidad. Por eso voto en general y en particular a favor. Muy bien. No sé si la ministra quiere exponer brevemente para, ya que anunció el voto a favor, para luego proceder formalmente a la votación. Agradecido. Solamente, por su intermedio, presidenta, para señalar al senador Walker, es que está un poco enredado, pero es más simple que eso. Hay que tener 65 años de edad cumplido el 1 de mayo del 2023. ¿Qué es lo que ocurre? Que uno puede estar pensionado de una FP, de una mutualidad, del ISL, de DIPRECA, de Capredena, de una caja antigua. ¿Qué es lo que...? Y puede tener PGU o APS, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurre? Que la pensión autofinanciada tiene que ser inferior a 201.000 pesos. ¿De dónde salen esos 201.000 pesos? Son el valor de la pensión mínima de vejez para las personas de 75 años. Es el parámetro, no es un requisito. ¿Ya? Entonces, por eso que prefería explicarlo, porque no tiene que ver... Perdón, presidenta, de los de 65 años. Es que el bono es para los de 65 años o más. O sea, si tienen una pensión inferior a 201.000 pesos, el bono autofinanciada le toca, digamos. Sí, claro. Sí. O sea, se suma a eso hasta alcanzar los 261 en el caso que sea menos de 200. Sí. Perfecto. Y Si fuera más que eso, no acceden al bono, aunque Claro. tenga más de 65 años. Entonces, como en la PGU se suma la pensión garantizada universal a lo que la persona haya ahorrado, o sea, estamos hablando que la suma no puede pasar de 201.000 o... Por eso. Yo les voy a decir... Perdón. Es que por eso quiero preguntar bien. Perdón, ministra, el senador Bianchi, en relación a este punto, a fin de que pueda aclarar, claro. Sí, y que resulta importante, dado que hemos colocado ejemplos de cómo se da la experiencia, cuando se habla de la pensión autofinanciada, porque ahí es donde surge una serie de dudas a los adultos mayores que dicen, mire, yo tengo una pensión de tanto mensual. Entonces se toma el monto total. Entonces, para futuros beneficios, porque muchos se han tomado bajo este parámetro, cómo hacer o cómo entregar la colilla de la pensión donde se especifique mejor cuál es la pensión autofinanciada y cuál es el resto del total, porque yo siento que ahí se genera una confusión cuando alguien quiere acceder a un beneficio. ¿Y dónde se enreda eso? Yo creo que una forma de acceder mejor sería especificar mejor cuándo es autofinanciada, cuánto es, para que si el pensionado entienda mejor eso.
Sí, una suerte de un boletín informativo apegado a la colilla de pago para que los adultos mayores sepan cómo se desglosa su pensión y a qué hace referencia. Claro. Ministra, por Sí, favor. bueno, yo señalar que eso le llega a los pensionados por una norma de la Superintendencia de Pensiones y de hecho si la FP no lo hace se le sanciona, digamos, le llega. Lo que sí que efectivamente hay un tema por el otro lado de que lo recibe si se entiende lo suficiente o no, que es otra discusión. Es más, desde que se implementó la PGU, además, el Estado ahora paga sus propios beneficios. Yo quiero decir que esto parte con un problema en el origen, de alguna manera, porque cuando se crea el pilar solidario, ustedes recuerdan que cuando una muy buena política pública, pero la fórmula de pago fue a través de las entidades privadas. Entonces a las personas les llegaba de la FP o de la compañía de seguro. Claro, entonces no sabía, de hecho mucha gente, yo creo que ustedes lo han escuchado, que decían, chuta, para una pensión cuando eran 87.000 pesos la PBS, después 137.000, pero en realidad, y decía, lo que me da la FP, pero en realidad era todo aporte del Estado. O mayoritariamente aporte del Estado, es todavía. Entonces ahí hubo una dificultad. Recién esto se separó en la PGU y significó un tremendo esfuerzo por parte del IPS porque tuvo que hacer convenio con cada una de las instituciones. ¿Por qué? Y con esto, solamente para que lo tengamos todos nosotros presentes en común para las futuras legislaciones, porque se le dio la atribución al IPS, pero no se obligó a las compañías, ni de FP, ni de seguros, que le transfirieran la plata de la pensión autofinanciada. Por tanto, el peor escenario era que las personas tenían que ir a pagarse a un lado el aporte del Estado, la PGU, y a otro lado la pensión autofinanciada. Y ese fue un trabajo tremendo que hizo el IPS para poder llegar a un puro pago. Que tuvimos problemas justamente en su región, senador, y que se les explicó y se logró solucionar, digamos, pero podría haber sido un grave tema. No sé si quedó claro con la explicación que señalé, pero lo que sí puedo indicar es que este es un beneficio para los de 65 más, que tienen que tener una pensión que ellos han generado de 201.000 pesos o menos. La PGU es adicional, así como el APS es adicional, ¿ya? Y que este igual es más abarcativa que otros beneficios porque incluye las pensiones de salud laboral, también incluye Capreden y Dipreca, que muchas veces no han estado considerados en otros proyectos por distintas razones de orden previsional, digamos. Entonces, hay ahí también una inquietud muy válida que ustedes plantean, que nosotros vamos a tratar de hacernos cargo, ¿ya? De todas maneras, aquellas personas, ¿podría alguna persona de la ley, por ejemplo, de exonerados calificar igualmente por tener una pensión propia de menor de 200.000 pesos? Claro, lo que ocurre es que en el caso de las otras leyes no, porque los vales están excluidos directamente y los RETIC es mayor el monto, entonces quedan excluidos. Pero hay que arreglar eso, si eso es una constancia. Muy bien, entonces hechas todas las aclaraciones, de todas maneras a los que nos siguen, igual esta IPS va a informar, entiendo que hay una campaña también informativa y desde luego entonces llamamos a nuestra secretaría que tome la votación. Estamos casi a la hora, así que es Sí, importante. Presidenta. La Presidenta pone en votación en general y en particular, por tener discusión calificada, discusión inmediata, el proyecto de ley que establece un aporte extraordinario para incrementar el bono invierno 2023. Senador Galilea. A favor. Senador Moreira. A favor. A favor, senador Moreira. Senador Walker. A favor. A favor. Senador Saavedra. Como no me dio quiero hacer un téngase presente, ministra. Este invierno pareciera va a ser muy duro y más duro que en otros minutos. Y además porque, o sea, la condición climática que se está sintiendo, todavía no llegamos al invierno, pero además el aspecto sanitario y que en los adultos mayores va a ser más agresivo y dañino. Y el téngase presente es que se considere y busquemos si es que es posible hacer el esfuerzo. Yo sé que estamos beneficiando a 1.600.000 chilenos y chilenas, adultos y adultas mayores, pero el mes de julio, que es donde va a ser más complejo, a mi entender, del punto de vista... Sí, yo sé, no me está escuchando la subsecretaria, pero tenga presente para el mes de julio, si es que fuere posible ampliar el bono invierno. Voto a favor, Presidenta. No me responda ahora, déjelo ahí anotado. Presidenta. Sí.
Muy bien. De la misma manera, como señalaba al inicio de esta sesión, creo que ha existido siempre la voluntad de mejorar las condiciones, sobre todo los pensionados y pensionadas. Nos quedamos con la misión, y un téngase presente, volver a reiterar a la ministra, a pensar en cómo también se genera la cobertura y la justicia necesaria para quienes están con pensiones de reparación, vales y otras. Y por cierto, de la misma manera, creo que la crudeza de este invierno, la condición hoy día de muchas personas que están padeciendo, no solo los niños, sino que también los adultos mayores, a propósito de las enfermedades respiratorias, alto costo, inflación, pero además condiciones médicas muy problemáticas en el sentido del alto valor de los medicamentos, pese al esfuerzo que ha hecho el Ejecutivo también, creo, y otras materias hacen muy deseable que este proyecto tenga rápida discusión, voto, y por supuesto anuncio mi voto a favor, entendiendo que 1.600.000 chilenos y chilenas esperan también y tienen la expectativa cierta de que lo pensemos también para el mes de julio y por qué no también para lo futuro. Así que anuncio mi voto a favor y Resultado de la votación, Presidenta, 5 votos a favor y por lo tanto se aprueba en general y en particular en los mismos términos que la Cámara de Diputados, el texto de la Cámara Muy de bien, Diputados. aprobado entonces por unanimidad este proyecto, que significa un aumento en buen invierno en los términos, tanto particular y general. Muy bien, senadora. Sí, muchas gracias, Presidenta. No, es aprovechando que está la ministra, como estamos viendo en el punto anterior, la posibilidad de patrocinar el proyecto que busca regular distintos instrumentos para distribuir de mejor manera la jornada, que entiendo el Ejecutivo había pensado, ¿cierto?, incluso en denominarlo compatibilizar, para ocupar los mismos términos de mejor manera la vida personal, familiar con la laboral. Si tenemos alguna noticia respecto a fechas, a qué posibilidad hay de ese anuncio, a propósito de que el presidente lo dijo en la cuenta pública. Así que aprovechando la instancia que está la ministra, como incluso la presidenta lo mencionó anteriormente, hago la pregunta. Gracias. Bueno, antes de cederle la palabra a la ministra para terminar el punto del bono invierno, solo habíamos acordado como comisión entonces, y vuelvo a reiterar, la solicitud al presidente del Senado a fin de que se pudiera ver la fórmula para que se vea en la Comisión de Hacienda y se pueda tramitar, y si no, incluirla sobre tabla en el día de hoy, miércoles, en la sesión del plenario de la Sala del Senado. Entonces, concordado con eso, ¿cierto?, por unanimidad, oficiamos para aquello. Nos señala el asesor legislativo. ¿Tiene la palabra, asesor, si nos puede dar alguna señal? No, ya. Muy bien. Me dicen que parece que hay una disposición desde la Comisión de Hacienda, lo que es muy valorado, y vamos a insistir entonces con el presidente del Senado para que se incluya. Muy bien. Hacemos la gestión y nos comprometemos como comisión. Gracias, ministra, y le damos la palabra un minuto para ver en qué estamos con el tema del teletrabajo. Sí, yo como informé la semana pasada, el Ejecutivo tiene este proyecto de trabajo híbrido, queríamos respaldarlo con estudios, senadora, pero entendemos que hay una contingencia que requiere cierta certeza, así que los estudios van a tener que seguir su curso normal porque tienen una dinámica por la forma de contratación del Estado. Entonces se van a demorar más de lo que la contingencia requiere como respuesta, así que vamos a ingresar antes el proyecto de trabajo híbrido, espero que sea los próximos días, y les daré la información a la presidenta de la comisión apenas la tenga, y también por su intermedio a usted, porque sé que ha estado desde el principio en este tema. Pero necesito unos días solamente para terminar de ordenar el proceso. Muy bien, agradecida, ministra, su presencia, de haber contestado las preguntas, a todos los integrantes, colegas de la Comisión de Trabajo, los asesores, y particularmente porque hemos aprobado en general este bono invierno que va a favorecer a 1.600.000 chilenos y chilenas pensionados, y porque vamos a hacer todo el esfuerzo, porque el presidente del Senado, espero lo mismo, ¿cierto?, senador Moreira, senador Galilea, que nos ayuden para que podamos cerrar esa votación con la discusión en la Hacienda y en la sala de este proyecto. Sin más, por haberse cumplido el objetivo de esta sesión plenamente, se da término a ella. Muy bien.